Si estás viendo esto, no es para tener músculos por estética o para presumir, sino por algo que es mucho más serio, más importante. Poder valerte por ti mismo conforme avanza la edad y no acabar dependiendo de otras personas. Puede que ya hayas notado algunos de los primeros síntomas o señales de debilidad, como por ejemplo que aguantar la pata coja ya no es lo que era, no aguantas, o que un día te agachas y la espalda te avisa de que por hoy has hecho bastante. El problema es que cuando buscas ayuda, lo que te suelen enseñar son vídeos o catálogos de modelos jóvenes que están en gimnasios, que son muy caros y hacen ejercicios que si los pusieras en práctica te dejarían la espalda o las rodillas hechas polvo. Hoy lo que te voy a hacer es enseñar los 5 músculos más importantes que debes entrenar para tu independencia. Y si hoy estás débil, pues te enseñaré a hacerlo en casa, sin gastar dinero y de forma segura. Y si crees que a tu edad ya es tarde, pues quítate ese peso de encima, porque en realidad la ciencia nos demuestra que incluso personas de 90 años, al hacer ejercicios adaptados, responden tanto su fuerza como su músculo. Entonces, empezamos por el músculo que decide algo tan cotidiano como levantarte de la silla sin que nadie te dé la mano. Piensa en la última vez que te levantaste de un sofá bajo. Si tuviste que empujarte con los brazos o tuviste que tomar impulso, pues esta señal nos habla de este músculo. ¿De qué músculo estoy hablando? Pues del cuádriceps, que es muy importante, que es esa masa grande que está en la parte delantera de los muslos. Y no solo sirve para subir o para levantarte, también sirve cuando te sientas despacio sin dejarte caer de golpe. Es el músculo que controla que esta bajada sea más suave, es el cuádriceps. Funciona como el freno de un coche, que te sostiene para que el movimiento sea suave y no un porrazos, cuando frenas suave, por supuesto. Por eso también es el músculo que cuando tropiezas lo que hace es intentar frenarte para que no te vayas al suelo, para que no te caigas. Y además es uno de los mejores chivatos que tenemos para saber cómo envejeces. Es el test de la silla que expliqué en otro vídeo, que consiste en cuántas veces eres capaz de levantarte y sentarte de una silla en medio minuto. Esta es una de las pruebas que mejor reflejan cómo está la fuerza de tus piernas y que los médicos usamos también para valorar la fragilidad de la persona. Es un dato de información clínica, no de gimnasio. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo entrenamos el cuádriceps? Pues no tiene misterio, lo acabo de explicar. Te sientas en una silla y te levantas una vez, otra vez, varias veces seguidas. Si todavía no puedes sin manos, pues no pasa nada. Te empujas con los brazos o pones un par de cojines para subir el asiento. Te vas adaptando a tus posibilidades. A partir de ahí vas subiendo la dificultad. Primero, pues dejas de usar las manos. Luego utilizas una silla que esté un poquito más baja. Después puedes hacer más repeticiones. Y cuando eso ya te sobre o realmente ya tengas mucha más fuerza, pues a cámara lenta o sostienes una garrafa más o menos llena delante de tu pecho. Precaución si tienes artrosis, en ese caso, o dolor en las rodillas, porque lo que has de hacer es no forzar si tienes un dolor agudo, sentido común, y por supuesto ten un lugar en donde agarrarte. Y de levantarte de la silla vamos a algo que hacemos miles de veces cada día y lo hacemos sin pensarlo, que es dar un paso. Baja un momento la mirada hacia tus pantorrillas. Pues ahí en la parte de atrás verás 2 músculos que hacen mucho más de lo que parece. Cada vez que das un paso, pues estos músculos son el impulso hacia adelante. Cuando este impulso se apaga, pues empiezas a arrastrar los pies, a ir más lento y a tropezar con cualquier cosa, cualquier alfombra. A muchas personas les asusta notar que ya no caminan como antes. Y casi siempre esto se debe en parte a este músculo. Además hacen un trabajo silencioso que casi nadie conoce. Al contraerse los gemelos, lo que hacen es contraer también las venas de las piernas y facilitan la vuelta de la sangre hacia el corazón. Actúan como si fuera una bomba. Por eso a veces se les llama el segundo corazón. Y no es una exageración porque en realidad es pura mecánica. La velocidad a la que caminas no es una cuestión estética. En realidad es uno de los datos que mejor anticipan no solo cómo envejeces, sino también cuánto vives. Es decir, que cuanto más lento andas, más conviene vigilar. ¿Cómo trabajamos y fortalecemos los gemelos? Pues puedes empezar por lo más sencillo, que es de pie, agarrado a la encimera de la cocina. Te pones de puntillas con los 2 pies y bajas. Y así arriba abajo varias veces tranquilamente. Y cuando dominas esto, pues sueltas el agarre, lo haces sin agarrarte,
E incluso más adelante lo puedes hacer con una sola pierna. Y después incluso puedes añadir peso en ambas manos. Y si quieres rizar el rizo, pues sentado con un peso en las rodillas. ¿Por qué? Porque así se carga el sóleo, que no lo ves porque está detrás de los gemelos, pero sirve más o menos para lo mismo. En este caso, el sóleo sería más un músculo de resistencia en el sentido de que es útil para paseos largos. Y lo de siempre, seguridad. Si tu equilibrio flojea, pues te apoyas en la encimera hasta que estés seguro. En la encimera o en cualquier otro lugar. Y ahora pasamos a un músculo que es el más grande del cuerpo y que tiene mucho que decir sobre el tema de por qué te tambaleas. Ahora sí vamos a por el músculo que es el más grande del cuerpo. Me refiero al músculo de las nalgas. Aquí pasa algo que es curioso, y es que casi todo el mundo piensa en el músculo más grande, el glúteo mayor, el que está justo atrás, que es el que te levanta de la silla y el que te ayuda a subir escaleras, que es muy importante. Pero además hay otro que está a los lados de la cadera y que casi nadie entrena, y es el glúteo medio. Y este es justo el que evita que te vayas de lado cuando te estás apoyando en una sola pierna, que curiosamente es justo lo que haces sin darte cuenta cuando das cada paso. Por eso que es importante. Son como las cuerdas que sujetan un poste de luz y que lo dejan recto, pues la pelvis sería el poste y el glúteo lateral sería la cuerda que lo mantiene firme cuando te apoyas en un solo pie. Si esta cuerda cede, pues lo que pasa es que te tambaleas, y el tambaleo a cierta edad puede terminar en una caída, y esto es un mal asunto, está claro. Pues aquí es donde metemos el tema del equilibrio, que es también una pieza que se suele descuidar y que es muy importante. Porque en realidad de nada te sirve tener fuerza si no la sabes sostener sobre un pie, porque entonces también tendrás inestabilidad. Entonces, ¿cómo lo entrenamos? Pues el primer nivel sería tumbados. Boca arriba, con las rodillas flexionadas, dobladas, y levantas la cadera apretando las nalgas. Y después bajas otra vez. Esto lo puedes mantener o puedes hacerlo varias veces. Es el ejercicio del puente para ejercitar el glúteo grande, el mayor. Si en el suelo te cuesta, pues lo haces en la cama. Aquí lo importante es hacerlo, no donde lo haces, ¿de acuerdo? En donde sientas que es más cómodo, más fácil. Después puedes subir de nivel y hacer el puente con una sola pierna. U otro ejercicio que se puede hacer también es subir un escalón apoyando el talón. Una vez, otra vez, subes, bajas con un escalón. Después, ¿cómo ejercitamos los glúteos laterales? Pues te puedes poner de pie, te agarras a una encimera o una superficie que tengas delante y lo que haces es estiras una pierna hacia un lado y después lo haces con la otra y lo haces así varias veces. Es así de simple. Y finalmente puedes hacer un ejercicio de equilibrio, que esto es oro, es importante, es apoyarte en una sola pierna. Primero te sujetas con los dedos en la encimera, una superficie que tengas delante, para mantener el equilibrio, pero luego más adelante, cuando ya te fíes, pues lo mantienes sin tocar apenas. Y así entrenas el equilibrio, que esto reduce las caídas, y las guías nos dicen que esto tiene mucha evidencia de que sirve, que es útil. Y una precaución, si llevas una prótesis de cadera, pues has de respetar el rango de movimiento que te marcaron en traumatología. Es decir, cuidado, en este caso. Esta es la indicación que manda sobre cualquier ejercicio que vayas a hacer. El cuarto grupo de músculos es el core profundo, que sirve para agacharte y girarte sin perder el equilibrio. Cuando oyes core, es posible que pienses en abdominales marcados, en el famoso six-pack. Pues no, esto sería algo estético, que es importante, pero es la capa de fuera, y lo que nos interesa en este caso es la capa que es más interna, que es una especie de faja de músculo que rodea lo que es el tronco. ¿Para qué nos sirve? Pues para mantener firme la columna, sobre todo mientras todo lo demás se está moviendo. Es como una faja que te protege. Cuando giras para agarrar algo, cuando te agachas, cuando vas a alcanzar algo en un estante, pues para estos movimientos. Si esta faja muscular está floja, cada giro pues supone un pequeño riesgo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se entrena este core? Pues el ejercicio más conocido suele ser la famosa plancha. ¿En qué consiste? Pues es un movimiento donde te apoyas boca abajo sobre el suelo, en los codos, antebrazos y las puntas de los pies. Y mantienes así todo el cuerpo recto como si fuera una tabla, sin doblarlo. Pero aquí hay que ser realista. Pues es posible que pienses que
si lo intentas te puedes hacer daño, o que solo aguantas 5 segundos, te frustras y al final lo dejas. Esto es lo más normal del mundo para muchas personas, así que olvídate de la plancha en el suelo de momento y haremos otro ejercicio que consiste en empezar de pie, con las manos apoyadas en la pared, los brazos estirados y el cuerpo un poco inclinado hacia adelante. Y simplemente aguantas ahí, pues firme. Cuando esto sea fácil, pues bajas y te apoyas en la encimera o en un mueble que sea robusto, y ahí puedes seguir apoyando las manos, o si te resulta más cómodo para las muñecas, pues puedes apoyar los antebrazos, la postura que sea más cómoda. Has de escuchar a tu cuerpo y adaptar la postura a lo que mejor te va. Después ya puedes probar con un escalón que esté a media altura, y después puedes ir bajando de nivel a medida que aguantas más, incluso hasta que al final hacerlo en el suelo, con algo que esté blando, en fin, sentido común, que puedas aguantar bien. En cuanto notes que la postura se rompe, que la tripa cae y la espalda se arquea, aquí has terminado, porque has de ir con cuidado que no empieces a fastidiarte la zona lumbar. Este sería el tope. Empieza por lo que puedas, aunque sean 10 o 15 segundos, y esto lo puedes repetir 2 o 3 veces al día y descansas entre medias. Y lo más importante de todo, pues sigue respirando con normalidad durante el ejercicio. Es decir, no aguantes la respiración. Además, precauciones importantes sobre la plancha. Al aguantar y apretar en esta postura, la presión aumenta dentro del pecho. Entonces, lo que comentaba, si tienes la presión alta y mal controlada, o por ejemplo te has operado de los ojos hace poco, o tienes glaucoma, o tienes problemas de retina, pues esto no lo hagas y consúltalo primero con el médico antes de hacer estas planchas, para evitar problemas. Si tienes osteoporosis, pues no fuerces el tronco hacia adelante. Tienes que ir con prudencia. Has de trabajar siempre firme y en una posición neutra. Es decir, fíjate en el detalle este que estoy diciendo de no doblar la columna lumbar en este caso. Y esto es importante para el último músculo que voy a comentar y para que te protege, para que no te hagas daño. El quinto grupo son los extensores de la espalda. Habrás visto personas mayores que van andando encorvadas hacia adelante, mirando al suelo. A esto se le llama cifosis. Y la causa, o una de las causas que más influyen, es la debilidad de los músculos que mantienen erguida la columna. Al debilitarse, el cuerpo lo que pasa es que tiene tendencia a vencerse hacia adelante y entonces pierdes el horizonte. Y esto de perder el horizonte es más peligroso de lo que parece, porque si vas mirando todo el rato al suelo, es posible que no veas el bordillo, ni el escalón, ni la alfombra levantada, puedes caerte. Lo que pasa es que estos músculos que están recorriendo la espalda a ambos lados de la columna son como una especie de mástil que te mantiene de pie y con la vista al frente. Entonces, ¿cómo los entrenamos? Pues podemos empezar suave. Un ejercicio es tumbarse boca abajo y levantar el pecho y la cabeza unos centímetros despacio, y después bajar sin tirones. Se puede hacer con diferentes posturas. El problema es que suele ser complicado para muchas personas, sobre todo para personas mayores. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer de forma más fácil? Pues sentados o de pie. Te pones los brazos detrás de la nuca, hacia atrás, sacas el pecho, miras ligeramente hacia arriba y inspiras un poco, aguantas unos segundos y relajas. Y esto lo puedes hacer varias veces. Simplemente esto. Después presta atención, porque después hay una cuestión también que es importante y que te puede ahorrar una lesión seria. Veo muchos vídeos que lo que recomiendan directamente es hacer un ejercicio que se llama peso muerto, que consiste en doblarte hacia adelante con un peso en las manos y levantarlo, y así varias veces. Y esto lo hacen justo después de hablarte de fracturas en la columna y cuestiones de este tipo, y no te dan ningún aviso. Cuidado. Cuando el hueso está debilitado por la osteoporosis, el problema es que doblar el cuerpo hacia adelante con un peso es un gesto que podría provocarte una fractura en una vértebra, sobre todo si cargas bastante peso. Entonces,
Lo que protege al hueso es justo lo contrario, que es el movimiento de erguirse, de estirarse hacia atrás. Y esto lo respaldan líneas de evidencia que están bien asentadas, es decir, que no es una opinión mía suelta. Por eso, si tienes osteoporosis o no sabes cómo andas del hueso, pues evita los abdominales clásicos y también estos ejercicios de doblarte con carga hacia adelante, y mejor que trabajes la extensión que te endereza y que te protege. Y si ves que tienes dudas, pues consulta con tu médico, con el fisioterapeuta, a ver qué es lo que puedes hacer que esté más adaptado a tu situación. Pero cuidado. Pues ya tienes los 5 grupos de músculos y una forma de entrenamiento seguro para cada uno de estos grupos musculares, pero si te quedas ahí, pues te pasará lo de siempre. Que empiezas con muchas ganas y al cabo de unas semanas, pues dejas de ver resultados y te desmotivas. ¿Y esto por qué pasa? Pues casi siempre suele pasar por una de estas dos causas que te voy a explicar. La primera es la dosis. Hacer siempre lo mismo, pues al final no sirve de mucho, porque es el error más repetido, que consiste en hacer siempre las mismas 10 sentadillas cómodas mes tras mes, el mismo ejercicio sin ninguna exigencia. Y el cuerpo lo que pasa es que es práctico y si le pides exactamente la misma tarea cada día, se acomoda y ya no crea músculo nuevo. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues la regla es siempre pedirle al músculo poco a poco, cada semana, por ejemplo, un poquito más. ¿Qué puede ser? Pues una repetición extra, unos segundos más de plancha, o puede ser un movimiento más lento, que esto también influye. A esto se le llama subir la carga y es lo que hace que esto funcione de verdad. Eso sí, ten en cuenta que un poco más no significa acabar reventados. O sea, has de acabar cada serie de ejercicios sintiendo que podrías hacer una o dos repeticiones más o que podrías aguantar un poco más. No es llevarlo al límite. Siempre deja algo en la recámara y por supuesto no llegues a tener un dolor agudo. No consiste en esto. Entonces, ¿cuál es la frecuencia ideal? Pues entrenar fuerza 2 o 3 veces por semana pues sería suficiente para la mayor parte de personas. O sea, lo que hay que recordar es que la constancia importa más que la perfección. Hacer un poco siempre gana a no hacer nada. La segunda cosa que influye es la proteína. El ladrillo que puede faltar. El entrenamiento sería la obra. Tú das la orden de levantar un muro con tu entrenamiento, pero si no llegan los ladrillos, pues los albañiles no tienen con qué construir este muro. Entonces, ¿qué son los ladrillos? Pues los ladrillos en este caso son las proteínas que tienes que ingerir. El problema es que con los años el músculo se vuelve un poco más sordo a tu orden de construir al hacer ejercicio. Para compensar esta sordera, lo que necesitas es consumir algo más de proteína en cada comida, más que cuando eras más joven. Y además que esté bien repartida durante todo el día, sobre todo en el desayuno, que es donde más se suele fallar, sobre todo las personas mayores. Entonces, no hay una cifra exacta de cantidad de proteínas, depende un poco de tu peso, de tu actividad, de la persona, y además hay que ir con cuidado con algo que es importante, que si tienes una enfermedad renal o tu médico te ha dicho que por algún motivo tienes que vigilar las proteínas, pues no las subas por tu cuenta. Es decir, que para ti la palabra de tu médico pues manda sobre lo que yo diga aquí o lo que diga cualquier vídeo. Esto es muy importante. No te he dado una lista de ejercicios, lo que te he dado ha sido el nivel más sencillo a partir del que puedas empezar. Y aquí las cosas empiezan por el nivel 1, no empiezan por el nivel más avanzado. Lo que has de hacer es olvidarte de hacerlo todo perfecto y simplemente empezar. Eliges un músculo de los 5 que hemos comentado, de los 5 grupos musculares, el que quieras, y lo que puedes hacer es probar el primer nivel una sola vez para ver dónde estás. ¿Que solo aguantas la plancha 5 segundos en la pared? Pues perfecto. Este es el punto de partida del tuyo, del que empiezas, y a partir de ahí todo consiste en ir subiendo. Pero cuidado, antes de ponerte en marcha hoy hay 3 señales para parar. Primero, si aparece un dolor agudo o un dolor que no se va al terminar, pues entonces esto hay que pararlo. Segundo, si te mareas o notas un dolor en el pecho, falta de aire al esforzarte, pues hay que parar y consultarlo. Y tercero, si estás recuperándote de una operación o tienes una enfermedad que es importante, pues enseña
el plan que quieres hacer a tu médico o a tu fisioterapeuta antes de empezar. Esto no es perder el tiempo, es hacer las cosas bien y con cabeza, con responsabilidad. Y recuerda una cosa que es importante, que esto no va de no envejecer, no consiste en eso, va de seguir levantándose solos desde la silla, de seguir caminando sin que te estén dando la mano para que puedas ir avanzando. Tú estás al mando de tu cuerpo y es quien tiene que tomar decisiones. Después, para que esto funcione, ya hemos dicho que el ladrillo que puede faltar es la proteína. Y te he dicho que muchas personas se quedan cortas con esto de la proteína, pero no te he explicado exactamente la que necesitas para tu edad y cómo llegar a esta cantidad en el día a día. Y esto es justo lo que explico en este vídeo que te dejo por aquí, que aparecerá en la pantalla, y puedes clicar para pasar al siguiente nivel y también para seguir avanzando en esto. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo.